Ya estamos 5 minutos, buenos días, estamos 5 minutos después y no hay puntualidad. Buenos días, doctora. Buenos días, Miriam Fernando. Buenos días, doctora. Buenos días, Cristina. Buenos días, Buenos días, doctora. doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, Buenos días, Ada. doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Vamos a comenzar el curso del día de hoy, el tema corto. Ya, mientras tanto, porque si no me va a faltar tiempo. Bueno, con la bienvenida del caso, ¿no? Me alegra compartir nuevamente con ustedes esta asignatura. Entonces vamos a comenzar mostrando el sílabus. El curso, la asignatura Neuropsicología. 3 horas teóricas, 2 horas prácticas en el horario que ya ustedes conocen. ¿Cuál es de naturaleza teórico-práctica? Tiene como propósito que los estudiantes describan las bases y desarrollo neurológico o neurobiológico que sustentan los procesos mentales, la conducta, las etiologías que alteran el normal desenvolvimiento de los procesos mentales, de los trastornos cognitivos y comportamentales. Además, se le va a brindar estrategias de evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Comprende 4 unidades. En la primera hablaremos de generalidades, historia, estadio funcional del sistema nervioso, etiología del daño cerebral. En la segunda unidad, modelos teóricos y neurociencia cognitiva con sus respectivas alteraciones. Unidad 3, hablamos acerca de la evaluación neuropsicológica, y en la unidad 4, rehabilitación neuropsicológica. Asimismo, ¿cuál es la competencia que ustedes deben alcanzar? Es que analicen, apliquen los fundamentos teóricos de la neuropsicología para el diagnóstico neuropsicológico, así como que también conozcan la rehabilitación neuropsicológica con eficacia, con objetividad, conociendo y aplicando diversas técnicas psicológicas, demostrando actitud crítica y reflexiva. Está aquí lo que hoy estamos aquí en socialización del sílabo, y nuestro tema del día de hoy, todo semanalmente lo que vamos a hacer, ¿no? En todas las unidades, en todas las clases. El primer parcial en julio, ¿no? El día 8 de julio, y utilizaremos pues la plataforma virtual con sus actividades sincrónicas, así en tiempo real, y asincrónicas. La evaluación es un proceso integral permanente, ¿no? Con sus 2 parciales, su evaluación también, los 2 parciales constituyen el 50%, asimismo la parte práctica el 40%, y la evaluación actitudinal o la evidencia actitudinal el 10%. En la evidencia de conocimientos son los conocimientos que ustedes adquieren y la investigación formativa. En la evidencia de desempeño, todas las habilidades y destrezas que ustedes logren obtener, ¿no? o demostrar, el 40%. Y la evidencia actitudinal, todas aquellas actitudes positivas, proactivas, asistencia, clase, participación, integración al equipo, puedo mandarlos a trabajo en equipo, que tengan compromiso institucional, y los valores, que ante todo los valores no son en la teoría, sino que lo pongan en práctica. Y un valor es la puntualidad. Entonces está claro el sílabo. ¿Tienen alguna pregunta respecto al sílabo? Tienen los micrófonos, no están silenciados, pueden preguntar y también o levantar la mano. ¿Está todo claro en cuanto al sílabus? ¿Sí? Sí, todo está claro. Sí, doctora. Ya, ahora entonces vamos a algunas indicaciones que son necesarias también.
Ustedes van a elaborar su portafolio digital que ya ustedes conocen. Va a tener la carátula con el escudo de la universidad, la misión y visión de la universidad actualizada. Seguidamente van a colocar la misión y visión de la facultad. En otra hoja sus datos personales, sus apellidos, nombres, edad, todos estos datos de correo personal, correo institucional. Luego una hoja o una carpeta que se titule Evidencia de conocimiento. Se refiere a todos los documentos que deben ser evaluados como expresión de los conocimientos teóricos adquiridos. Es decir, de lo que semana a semana van aprendiendo. Aquí ustedes lo plasman en un organizador visual, en un mapa semántico, mapa mental, cuadro comparativo, V heurística, díptico, tríptico, etcétera, lo que se les solicite aquí. Aquí archivan esas tareas semanales de la teoría. Ya no van a enviar a la plataforma porque por el motivo del tiempo, de que ustedes tienen también clases, a veces por las tardes, entonces no quiero, y también por la etapa que vivimos, para mí fuera que decirles, ustedes me van a entregar a la 1:30, por ejemplo, ¿no? Es corto el tiempo. Y en este curso no se trata de que ustedes van a poner por poner las cosas, aquí son cosas precisas. Para ser un organizador visual tienen que haber leído bien el tema, comprendido bien el tema, no es poner por poner como en otro curso. Aquí las cosas son más precisas, más puntuales. Por ello van a tener una semana para elaborar ese organizador y me presentan en la práctica. Pero si un alumno elabora y no me presenta, yo no le voy a preguntar porque ustedes deben ser responsables. No me dice que tiene el trabajo, no será calificado. Luego, evidencia de desempeño. Acá se evaluará las destrezas, habilidades desarrolladas en la parte práctica. No todos hacen el mismo trabajo. Algunos son más detallistas, hacen mejor presentación, etc. Entonces, esos trabajos tienden a desarrollar sus aptitudes que se requieren en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí en esta sección, en esta carpeta, van a archivar todas sus prácticas semanales, pero numeradas. Comenzando la del día de mañana, le ponen práctica número 1 y presentan, práctica número 2, presentan. Luego, la evidencia actitudinal. Se refiere al desarrollo y afianzamiento de actitudes proactivas, positivas, que deben tener y demostrar ustedes. La puntualidad. Otro día no les voy a dejar ingresar. ¿Por qué? Porque yo estoy desde las 7 de la mañana, estoy yo aquí porque tengo con otro ciclo. Entonces no es posible que ustedes no tengan nada y pretendan ingresar, y eso que por eso es que me he demorado. Ustedes, porque si no, yo hubiera estado conectada a 10:45, me demoré 3 minutos. ¿Por qué? Mientras cierro la sesión anterior, ingreso nuevamente con este ciclo. Entonces esto se tiene que, si no lo tienen que formarse. Tienen que formarse, porque cuando ustedes estén en un trabajo de repente lejos, en un distrito, en Lima, trabajan y se trasladan de un sitio a otro, o aquí se van a un distrito a Santiago, entonces tienen que medir su tiempo. Y si estuviéramos en clases presenciales, llegar a la ciudad universitaria también le demanda un tiempo, entonces hay que ir antes. Y esto yo lo pongo en práctica también en la parte presencial. Cuando yo llegaba a la ciudad universitaria, todavía las aulas estaban cerradas, pero yo estaba ahí. Los alumnos llegan después, entonces no se le permite, se le da 5 minutos de tolerancia, luego no ingresan. Y ingresarán ya para el día siguiente en la parte práctica. Ya se le está diciendo, no puedo estar a cada momento admitiendo. Entonces esto hay que cultivarlo. Luego la participación, siempre participen. El respeto, que debe ser inherente. Bueno, en ustedes no hay problema porque por lo menos han saludado. La calidad, que deben ir, el recurso humano que son ustedes en formación, cada día debe ser mejor. Por ello, la calidad. El vocabulario debe ser adecuado, el que ustedes se expresen. No por el hecho de ser jóvenes van a hablar en jergas o con términos inadecuados y todavía teniendo el micrófono encendido. Entonces, para ello, deben estar ustedes en su casa, en un lugar tranquilo, exento de ruidos, donde ustedes puedan estar tranquilos, ¿no? Atendiendo esta clase. Y también a su entorno, a su familia, no vayan a soltar una palabrota, y esto está grabándose. Otro valor que debemos afianzar es la verdad. Siempre la verdad.
cuando a ustedes le hacen una encuesta, no todos, ¿no? Dicen, por ejemplo, entregó sílabus, no. ¿Por qué? Porque hoy de pronto faltó y ni se enteró. Entonces faltan a la verdad. Y al faltar a la verdad, a nosotros también nos evalúan. Entonces, ahorita me están controlando si estoy yo aquí. Entonces la verdad debe ser inherente a cada uno de nosotros. Esa es la ética, la parte de nuestra formación ética. El cumplimiento, deben cumplir en el día. Si yo mañana les digo me presentan esto a las 12, por ejemplo, a las 12 tiene que estar hecho. Iniciativa. Esa iniciativa es esa tendencia que van a tener ustedes a la investigación y búsqueda de más información sobre los temas tratados en clase. Entonces, toda esta parte que está con color negro, yo lo evalúo en la evidencia actitudinal. ¿Y qué es lo que ustedes van a poner aquí en su folder, en su portafolio? Ahí van a archivar documentos de investigación, semanal, de investigación, pero de buscadores o científicos, como Google Académico, por ejemplo, Revista Cielo, Scopus, Elsevier, y tantos otros buscadores científicos. La universidad también tiene sus libros electrónicos de allí. Cuidado que me pongan El Rincón del Vago, wikipedia.com, etc. Aquí dice, de autores reconocidos. Y también titulan investigación número 1, investigación número 2, etc. Entonces, cuando yo les llamo, por ejemplo, entonces me dice, aquí está mi tarea de número 1, aquí está mi práctica de hoy y aquí está mi investigación de hoy. Entonces, si el estudiante, voy a activar en cualquier momento el chat, pero los micrófonos lo tienen también, no están silenciados, están abiertos. Vierten palabras oeces o escriben en el chat de clase o en el WhatsApp de clase. Ustedes tienen un WhatsApp de su grupo. Entonces, como ustedes dicen, ¿y cómo ve? Porque algunos presentan con celular y mientras están presentando, todas las groserías están pasando por la pantalla. Entonces, será reportado, o si raya la pantalla, también hay otros que no tienen que hacer, en vez de atender, están jugando y rayan la pantalla. Está activo el identificador del rayador. Si rayan, por ejemplo, ahí va a aparecer que está rayando Martínez, por ejemplo, ¿no? La raya y al costado su apellido. Entonces, si eso es una falta de respeto y sería una inconducta, entonces yo lo reporto a las instancias correspondientes. Pero como estas instancias es burocráticas, no actúan inmediatamente, ¿qué hago yo? Yo le restringo, no le permito el acceso a la clase, al aula virtual en este curso. Ya no admito a todos, sino comienzo a admitir por apellido. Entonces, siendo como este sistema también incluso permite a veces y esa parte creo que no les dije, el 30% los inhabilita. Pero el año pasado, incluso que un alumno había faltado, la plataforma le permitió ingresar al parcial. Pero en este caso yo no lo voy a considerar si es un alumno inasistente, ya que ya excedió el 30%. Y es un alumno con estas conductas, su nota final va a ser desaprobatoria. Los archivos, los trabajos, ¿cómo van a presentar? En New Time Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, y los márgenes superior y derecho, izquierdo, inferior, etcétera, 2.5. Las monografías en formato APA. En exposiciones la presentación debe ser formal, con una blusa formal o una camisa formal o con su chaqueta de la facultad. Las cámaras deben estar encendidas porque yo no voy a hablar a una pantalla. Eso también es una indicación de la Oficina de Tecnología de la Información. Pongo en cuadrícula y deben estar todos. Yo no puedo aceptar un trabajo y de pronto ese alumno no es el alumno, es otra persona que me está presentando ese trabajo. Entonces, si un alumno presenta con la cámara apagada, entonces no tendrá, y el trabajo excelente, no tendrá tampoco la nota que le corresponde porque está faltando a una indicación que yo le estoy dando. No, si yo les digo un día, envíeme el trabajo a tal hora, si envían fuera de día y hora no se les va a recibir. No pueden enviar por otro medio,
que si no envían serán calificados con la nota 0, si no envían o envían después. Cualquier duda que tengan estoy para absolverlo y en el aula virtual pueden encontrar algunas indicaciones. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ustedes me pueden decir, en esto no estoy de acuerdo, debe ser así. Eso es también, ustedes pueden decir. Doctora, disculpe, lo de las letras Times New Roman y todas las demás indicaciones solo van a ser, por ejemplo, para ensayos o monografías, no para para todo. Todo, inclusive todo. Tu investigación haces, no vas a copiar y pegar, sino tienes que darle formato. Ah, ya, listo, gracias. Alvites, otra cosa, yo puedo llamar, por ejemplo, yo llamo lista ahorita, pero más tarde a las 12 o 12:30, puedo llamar y digo, Carpio. Y Carpio no está, se desconectó, tiene falta ese día, y de frente hoy mismo yo estoy poniendo al sistema a intranet, estoy poniendo las asistencias. Entonces no puede, Gilberto Cabrera no está, se retiró, quiere decir que yo estoy, mientras yo hablo y hablo, esforzándome, durante 3 horas, que es demasiado, el alumno se va a ir a almorzar, se va a ir a hacer otra cosa, eso tampoco, ya tengan mucho cuidado con sus actitudes, por eso le digo, yo quiero estar, yo ahorita no tiene ninguno en la cámara encendida, yo no voy a repetir, porque como les digo, yo estoy desde las 7 de la mañana hablando, y tampoco yo, bueno, Alvites, Presente. Cabrera, Presente. Campos, Presente. Carpio, Presente. Carguayo, Presente. no, Cerguayo, bien. Presente. Chilón, Presente, profesora. Chinchón, Presente, doctora. Chupayo, Presente, doctora. Corilla, Presente, doctora. Curagua, Presente, doctora. Díaz, Presente, doctora. Encalada, Presente, doctora. Escalante, Presente, doctora. Esquivel, Presente, doctora. Flores, Presente, doctora. García, Presente, doctora. Garibay, Presente, doctora. González, Presente, doctora. Eli González, Gregorio, Presente, doctora. López, Presente, doctora. bien, Gregorio, López, Presente, doctora. Presente. Mamani, Presente, doctora. Martínez, Presente, doctora. Merino, Presente, doctora. Moreira, Presente, doctora. Presente, doctora. Oyarzábal, Palomino y Allico, no está, pues se Disculpe, conecta, van. no, Oyarzábal tiene el micrófono prendido, pero parece que no funciona. Ahí está Palomino y Allico, bien. Palomino Polanco, Presente, doctora. Palomino Vargas, Doctora. Quispe, Presente, doctora. Disculpe, ¿me escucha? Presente, doctora. sí. Rivas, Doctora. ya te voy a considerar hoy Presente. el sábado. Perdón, disculpe, de paso, doctora, ahorita estoy con otra laptop y no me había dado cuenta de que no estaba seleccionado el audífono. Y Ya, por más que activaba, no podía, no me escuchaba. Disculpe, gracias. ya. Solís, Rivas, ¿está? Rivas, Presente, doctora. ya. Solís, Presente, doctora. y Surco, Presente, doctora. Ya, bien, vamos a comenzar. A ver.
A ver ustedes, a ver qué me pueden decir de esto. ¿Qué me pueden decir de esto? Son cirugías. Los instrumentos se utilizaban para cirugías antes. Sí, bien, Merino, a ver, Cabrera. Si no me equivoco, son las herramientas que utilizaban esos antepasados, creo. Y creo que tiene que ver con la cultura paraca, si no me equivoco, que veo el cráneo. Las naciones craneanas se encargaban de hacer la cultura paraca. Claro, bien. Marcia. Tienen que ver con las trepanaciones craneanas que se realizaban en la cultura Paracas, que son las primeras, como que las primeras operaciones que se daban de manera rústica, ¿no? Y artesanal en esa cultura. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más estaba levantando la mano? Ese está por que está entrando cuando quiere. ¿Quién más? Era otra persona, aparte de Gilberto Cabrera y Marcia, era Xiomara, creo. Xiomara. Doctora, no era yo, pero sí, o sea, concuerdo con mis compañeros que son básicamente instrumentos que se utilizaban para realizar operaciones en los antepasados, pertenecientes a la cultura que han mencionado. Como, sí, los paracas que eran. Como, o sea, nos causa asombro como Claro. la ciencia, no había ni ciencia, nada, era un conocimiento rudimentario, era un conocimiento que ellos, pero cómo se atrevían, cómo tenían ese atrevimiento de perforar el cráneo, sacar el tumor, el coágulo, etcétera, con estas herramientas tan rudimentarias así, y luego, según sea el tamaño del orificio, lo cubrían con una placa de oro, placa de bronce, según de qué clase social era la persona. Utilizaban esto sin ninguna asepsia, el algodón simple, y para calmar el dolor y para que no haya infecciones, utilizaban hierbas y algunos lograron sobrevivir, ¿no? No todos morían, algunos, claro, morían. A ver, Kuragua. Profesora, quiero entrar en mi computadora para poder prender mi cámara y pedirle a usted si por favor me podría permitir el ingreso. Ya. Gracias. Disculpe, Entonces, doctora, por sí. interrumpirla. Yo también quería pedirle si es que me podría permitir, al igual que mi compañero Curagua. Ya, Gilberto. No sé quién es. Claro, es que no los veo, pues ¿quién está hablando aquí? Es Víctor Ángel. Martínez, doctora, disculpe. Bien, entonces, ¿cómo ellos, y también ustedes, otra pregunta, esto es algo que hacían los paracas, pero también ellos tenían otra práctica, de que a un recién nacido le ponían una serie de tablillas a los costados de su cabeza para moldear su cráneo, darle otra forma, y eso tenía una connotación social. ¿Qué piensan de eso? O sea, según la pertenencia a una determinada clase social, ellos decían, los de la clase alta deben tener otra forma de cráneo para poder diferenciarlo. ¿Opinión de eso? A ver, Rosa María. Buenos días, doctora. Yo creo que esas ideas, o sea, son ideas antiguas que se han dado ya hace muchos años atrás en las culturas y que poco a poco se han ido ya moldeando y dejando atrás. Claro que si ahora decimos que tenemos que deformarnos el cráneo para pertenecer a un grupo social, suena algo descabellado y algo fuera del lugar, te tomarían como loco, porque eso ya no se practica y ya no es algo que en la actualidad hagan. Sin embargo, antiguamente sí lo creían porque todos hacían caso a lo que una persona decía, era su forma de rendir culto, era su forma de obedecer, pero creo que ahora eso ya está totalmente perdido. Claro. A ver, Fernando. Buenos días. Bueno, sí, comparto lo que dice mi amiga. Creo que eran creencias que se tenían antes
y sobre todo porque era común, era normal en esa época, ¿no? Como que tener diferentes estatus, diferentes clases sociales, como usted también lo mencionó, de acuerdo a la condición que tenía una persona, se le cubría la parte del cráneo con un material distinto, ¿no? Pero yo creo que hoy en día ya eso está desfasado. Es un conocimiento pues incipiente, ¿no? Ellos hacían, era parte de sus propias creencias, sus concepciones políticas, sociales existentes en esa época, por ello ellos practicaban eso. Entonces vamos ahora a comenzar con nuestro curso. Entonces vamos a darle una introducción al tema, pero debemos comenzar señalando pues que la neuropsicología es una disciplina de la neurociencia conjuntamente con otras. Por ello, la neurociencia está evolucionando vertiginosamente y contribuyendo al conocimiento científico acerca de nosotros. Entonces, por lo tanto, demanda una exigencia mayor comprender esos cambios, ¿no? Y cómo ustedes saben que la psicología pues tiene como objeto de estudio al ser humano. Ese es y será siempre el objeto de estudio de la psicología, estudiar al ser humano, pero como un todo. Pero ahora tenemos que estudiarlo también. Ya ustedes han comenzado un estudio previo con la psicobiología, porque sabemos pues que el todo representa la conducta observable, representa evaluar el aparato psíquico, también comprende la fisiología cerebral, orgánica, que es innata, pero también sabemos que es influenciada por el medio ambiente. Entonces, de ello vamos a tratar en este curso, ¿no? Vamos a tratar de desentrañar este órgano tan importante que es el cerebro, que es el básico para nosotros, ¿no? Para todo ser humano. Entonces, la neuropsicología nos va a permitir comprender al ser humano, su comportamiento, y sobre todo distinguir esos patrones de lo sano y lo patológico, de lo que es normal y de lo que no lo es. Entonces va a brindar pues al estudiante las herramientas necesarias para que pueda luego emitir un juicio acerca de lo cognitivo, lo afectivo, lo conectivo, para que le permita identificar algunas alteraciones que pueden sufrir los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, y desde un punto de vista multidisciplinario. El conocimiento y el estudio de la neuropsicología en los últimos años pues ha adquirido un gran auge, ¿no? Y también con el desarrollo de las neurociencias. Sabemos pues también y cómo estas afectan a las funciones cognitivas y del comportamiento. Conocemos pues que cada día más aumenta el número de personas con trastornos producidos a causa de un daño cerebral o una disfunción cerebral como consecuencia de varios hechos. Puede ser la mayor longevidad de la población, puede ser también el aumento de accidentes de tránsito, ¿no? Entre otros factores. Entonces, ¿qué está provocando eso? Que provoca un crecimiento en el número de personas con secuelas derivadas de ese daño cerebral. Entonces, la mejora de las condiciones fitosanitarias o sociosanitarias facilita la supervivencia y prolonga la vida de esas personas pues a través de la rehabilitación neuropsicológica. También sabemos que muchos caen en un estado depresivo tal que a veces no contribuyen con su propia rehabilitación. Entonces, esas secuelas físicas que deja el daño cerebral produce trastornos, sobre todo trastornos cognitivos. Esos trastornos cognitivos que afectan a las funciones mentales básicas de la persona, que como ustedes saben son la memoria, el pensamiento, el lenguaje, esa capacidad que tenemos para regular el comportamiento. Entonces, esos efectos de un daño cerebral es una situación ya que merma a las personas, postrándola en una situación muy difícil, con efectos discapacitantes, devastadores para ellos mismos.
que a veces le queda muy poco interés en una rehabilitación de esos déficits cognitivos que tienen, ¿no? Entonces ahí depende mucho del entorno para que pueda recuperarse y tratar de nuevamente de recuperar algunas de las funciones mentales dañadas, ¿no? Pero eso también produce un impacto psicológico sobre el entorno familiar. Entonces, de allí la importancia, ¿no? Entonces, de allí la importancia del estudio de la neuropsicología y de los que se están formando para ser psicólogos, porque es necesario conocer cómo funciona nuestro cerebro para poder nosotros, pues, encontrar la causa de las diversas alteraciones que puedan presentarse y sobre todo analizarlas desde un punto de vista pues científico, acertado. Entonces comenzamos pues que hemos dicho que como disciplina de la neurociencia, entonces ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudio de la actividad neuronal del tejido nervioso. Entonces estudia su estructura, su estructura como un todo, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel químico, a nivel biológico, así como las formaciones a partir de esto, por ejemplo, las conexiones neuronales, por ejemplo, también la actividad del encéfalo, de los lóbulos cerebrales, que están formados por cientos de millones de neuronas y de células gliales. Entonces, todo ello nosotros podemos estudiarlo. La neurociencia en sí es una ciencia joven, porque su estudio comenzó recién a partir de la década del 70. Pero si nosotros nos remontamos históricamente, podemos encontrar ya algunos esbozos de neurociencia en los escritos de Hipócrates, que fue el primer médico de la antigüedad. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, en primera instancia nosotros podemos decir que es el reconocimiento de la estructura, pero si quisiéramos ser más específicos, dijéramos que tiene mayor importancia la actividad, lo funcional, o mejor dicho, cómo funciona esa estructura. Quiere decir que no solamente la neurociencia estudia cómo está formado el cerebro, sino sobre todo la actividad del sistema nervioso, su actividad, esa actividad nos va a permitir la comprensión de ese sistema nervioso. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en su funcionamiento. Entonces, y es ahí, este funcionamiento es donde nos aporta mayores datos para nuestra profesión, que es la psicología. Entonces, si continuamos analizando a la neurociencia como el estudio de las funciones del sistema nervioso, en donde podemos explicar cómo se producen los procesos cognitivos, cómo se producen los procesos emocionales, los procesos conductuales y los procesos sociales. Entonces todo esto nos va a permitir estudio de estos temas y también sus funciones, hemos dicho, en nivel macro y en nivel micro. Por ejemplo, la actividad neuronal del tejido nervioso que está formado pues por las células, ¿no? Por las células gliales, por ejemplo. Cómo entre estas neuronas hay un contacto por medio del cual ellas se comunican, que ustedes ya lo saben, que es las sinapsis eléctricas, las sinapsis químicas que se producen. Entonces, todo ello es muy importante para el conocimiento del futuro psicólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahí destacamos la importancia que tiene mantener activo y funcionando el sistema nervioso durante toda la vida. Qué importante es hacerlo trabajar, como se dice, hacerlo funcionar. Por ejemplo, un anciano
que está sentado en su sillón con un televisor al frente y pasa la mayor parte de horas del día en esta situación, así solamente. Entonces, ¿qué sucederá con él? Solamente activará cierta parte de su sistema nervioso, solamente activará cierta parte. Entonces, ¿qué va a hacer? Que su cerebro tenga menos funciones, que haya menos conexiones neuronales, por lo tanto, menos sinapsis. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar un deterioro de su tejido nervioso, quizás con el tiempo se devenga en irreparable. Pero todo lo contrario, si pensamos nosotros en otro anciano, pensemos en otro, no en este. Un anciano que se levanta muy temprano, riega su jardín, sale, va a comprar su diario, luego conversa con algunos amigos que se encuentra ahí por el camino, luego se va al mercado, en casa está haciendo algunas otras actividades. Entonces ese otro anciano está manteniendo su sistema nervioso activo, entonces su cerebro está haciendo sinapsis. Entonces yo les digo, ¿no? Les pregunto, estimados estudiantes, ¿cuál de estos dos ancianos deteriorará su sistema nervioso más rápido? ¿Y cuál quizás pueda morir más rápido? ¿Cuál de estos dos ancianos? A ver, Mario. Para mí puede morir más rápido el anciano que tiene una vida más sedentaria, el que está frente a la televisión. Porque no está haciendo, muy bien. Entonces, la psicología necesita de la neurociencia, ¿para qué? Para comprender al ser humano, para poder entenderlo desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista funcional, tanto a nivel interno como a nivel externo, lo cual representa nuestra conexión e interacción que tenemos con el medio ambiente. Hemos dicho, no, si bien es cierto, lo genético es importante, pero el ambiente influye. Entonces, como psicólogos debemos prestar, o futuros psicólogos, ustedes deben prestar atención a ello. Por ejemplo, esta persona tiene fobia a los lugares cerrados. Su peor momento es, por ejemplo, estar en un ascensor, subir y pensar que se va a detener, que va a haber un corte de energía eléctrica y que se va a quedar ahí encerrada por muchas horas. Entonces nosotros vemos una expresión de miedo. Pero la neurociencia lo explica, no solamente dice ello, sino la neurociencia lo explica a nivel estructural. ¿Qué partes del sistema nervioso están implicadas en este problema? ¿Qué partes del sistema nervioso? En este caso nosotros diríamos pues que son las amígdalas cerebrales, el hipocampo, el hipotálamo, el córtex prefrontal también está involucrado en esta sensación que ella está sintiendo, pero es dentro de lo más importante. Pero también eso es desde el punto de vista estructural, pero desde el punto de vista funcional, ¿quiénes más están contribuyendo a ello? ¿Quiénes más? Entonces son los encargados de aquellos que pasan la información en ese momento en nuestro cerebro. ¿Quiénes están pasando esa información? Los neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina. Por ejemplo, en el cuerpo la adrenalina y la glucosa son responsables de esas alteraciones que tenemos durante episodios de angustia. En este caso de la fobia, ¿no? Entonces ahí están trabajando los neurotransmisores. Entonces, la neurociencia nos va a permitir, pues, comprender mejor este comportamiento y nos va a también permitir mejorar, encontrar soluciones, qué tratamiento podemos nosotros recomendar para ello, ¿no? Entonces, la neurociencia explica las emociones también, pero también no solamente las emociones, sino los otros procesos superiores, más elaborados, como por ejemplo el aprendizaje. Cuando una persona tiene esa capacidad de aprendizaje a un nivel que le permita operar sobre otros procesos, ¿no? Y enfrentarse así a su medio ambiente con mejores posibilidades de encontrar estabilidad, dominio de sí mismo, por ejemplo. El aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la inteligencia. Entonces, todos esos temas, con esos temas estamos adentrándonos al estudio de la personalidad.
Entonces, la personalidad es comprendida mediante la neurociencia, es comprendida de una manera científica. Aquí ya no dejamos de lado los supuestos, entonces para ingresar a hechos comprobables. Por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso, como podemos apreciar ahí en la imagen, entonces cómo nuestro sistema nervioso central puede influir en nuestra personalidad. Por ejemplo, en Argentina se han hecho unas investigaciones en los cuales se trata de correlacionar, ¿no? Un desarrollo natal postraumático, o sea, un desarrollo postraumático, postnatal traumático, imagínense ustedes, y lo han correlacionado ello con el desarrollo de la esquizofrenia, ¿no? Entonces ahí están diciendo pues cómo algunas áreas de nuestro cerebro o algunos hechos tan traumáticos pueden determinar nuestra personalidad. Entonces, podemos decir que la neurociencia abarca el estudio no solamente del desarrollo, sino también de la maduración y degeneración del sistema nervioso, El desarrollo, ¿cómo estudiamos el desarrollo? Lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando estudiamos cómo se va formando la estructura del sistema nervioso. Por ejemplo, y lo vamos a ver en otra clase, desde la placa neural, la formación del tubo neural, por ejemplo, las estructuras primeras, por ejemplo, como el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, y posteriormente eso ya dio lugar a la formación de la corteza cerebral. La maduración lo estudiamos como mediante el conocimiento de la anatomía y de las funciones de estas zonas corticales, subcorticales, las funciones de la corteza cerebral con su córtex motor, sensorial, visual, auditivo, las áreas del lenguaje, la corteza prefrontal, etcétera. No se preocupen, otro día nosotros en el curso vamos a ver con imágenes todas esas partes. Ahorita estamos en generalidades, entonces vamos a poder estudiar ello. Y la degeneración, ¿quién estudia la degeneración de este sistema nervioso? Es pues la neuropsicología, es por qué se degenera el sistema nervioso, qué signos causan en el paciente esa degeneración y cómo podemos diagnosticarla. Entonces, por ello, la importancia tanto de la neurociencia como con su disciplina, la neuropsicología y otras, que entonces todo esto le da a la profesión de la psicología, le da pues que tenga pues fundamento científico, que tenga validez, que tenga confiabilidad. Entonces, ahora vamos a hablar de los métodos de estudio e investigación de la neurociencia. Entonces, diremos pues que los primeros estudios se hicieron en cadáveres. De hecho, eso ha sido, a lo largo de la evolución, esos estudios han sido determinantes. Por ejemplo, en los cadáveres ya se encontraba el daño cerebral, entonces ahí recién se podía determinar cuál ha sido la causa de ese tumor, de ese derrame cerebral, y también luego se comparaba con la historia clínica de ese paciente, ¿no? Y podían apreciarse, ¿no? Ya post-mortem, qué áreas del funcionamiento tenían déficit, por ejemplo. Entonces los primeros estudios fueron en cadáveres, pero también ha habido mucha experimentación con animales para poder sentar las bases de la neurociencia. Pero también otro quien aportó al desarrollo del estudio del sistema nervioso central ha sido los aportes de Paul Broca y Karl Wernicke, que son muy conocidos porque sus descubrimientos determinaron estas dos áreas del lenguaje en el cerebro que llevan su nombre. Entonces que nosotros también vamos a explicarlo a profundidad cuando hablemos específicamente del lenguaje. Pero también podemos, otro caso que aportó mucho, aparte de los estudios de Paul Broca, es esto que ya creo que yo ya se los narré en un ciclo anterior. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama este hombre?
A ver, Fernando. Phineas Gage. ¿Cómo? Phineas Gage. Phineas Gage. ¿Qué le pasó a este? ¿Quién fue? Fue una persona que trabajaba en una construcción y un día hubo un accidente. En un ferrocarril. Ajá, y hubo una explosión y una de las varas metálicas salió volando, por así decirlo. Él se encontraba frotando esta barra había polvo contra una roca, entonces se encendió y le atravesó la parte del cráneo saliendo por su mejilla, bueno, un poco por acá, y dañando su corteza prefrontal, lo cual originó cambios en su comportamiento y su forma de ser que tenía. Ya él era bien locuaz, alegre, animoso, pero luego del accidente se volvió otra persona, porque dañó el área asociativa y el área de la corteza prefrontal, como señalas. Ustedes saben que hay 3 áreas importantes: área sensorial, área corteza motora y corteza asociativa, o área, ¿no? Área. Entonces le dañó, entonces él, pero ya cambió totalmente, vivió para contarlo, pero ya no fue el mismo, podemos concluir. Entonces ese caso es también aportó a los estudios de la neuropsicología. Pero también están los aportes de Camilo Golgi y Santiago Ramón Cajal, quienes a través de sus estudios microscópicos y con sustancias de contraste en el tejido nervioso, desarrollaron este método de la tinción en plata. Entonces, a través de ese método se pudo reconocer esta estructura neuronal. Por ellos es que nosotros sabemos pues que hay estas interconexiones, cómo se comunican las neuronas a través de esos contactos llamados sinapsis. Y dado este descubrimiento, posteriormente ellos lograron el premio Nobel de Medicina en 1906. Entonces, un premio justo. ¿Por qué? Porque fueron unos neuroinvestigadores que contribuyeron pues con la ciencia, con la neuropsicología. Otra notable contribución es la del doctor, aunque algunos lo consideran, aunque algunos hasta lo censuran y lo consideran que no ha sido tan científico, no ha sido ético, el doctor Egas Moniz y su lobotomía cerebral. Aquí vemos en la imagen también con estos estudios, él también obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1949 por el desarrollo de la lobotomía prefrontal, en el cual, como ustedes pueden ver acá, hacía una perforación con un instrumento parecido a un sorbete, así como están apreciando aquí, parecido a un sorbete, pero este no era un sorbete, sino era de metal, y se llamaba leucotomo. Entonces, en el lóbulo prefrontal derecho e izquierdo, él sobre todo ahí era su área de trabajo, con el objetivo de curar alguna enfermedad mental. La perforación se hacía por el orificio visual, como ustedes pueden ver, se martillaba hasta llegar al córtex prefrontal, y ahí cuando llegaba al córtex prefrontal se hacía un movimiento hacia ambos lados, se le perforaba hasta llegar al córtex, hasta que ese córtex se desconectara, como que le hacía con ese movimiento de un lado hacia otro, quería desconectar algunas neuronas de ahí que según él estaba dañado y que le estaba produciendo al paciente un comportamiento atípico. Él sobre todo lo hizo miles de estas operaciones, de estos procedimientos quirúrgicos, pero sobre todo con pacientes psiquiátricos. Entonces el paciente luego de este procedimiento quirúrgico también sufría muchas veces cambios irreversibles en su personalidad, pero en sus tiempos, decían el doctor Egas, cura a sus pacientes. Fue como un boom en su época eso. Él llegó a hacer miles de lobotomías y en la actualidad en algunos países hasta lo siguen practicando, por increíble que nos parezca, ¿no? ¿Y cuál fue el antecedente del estudio de esto? Él solamente hizo un experimento en un chimpancé
Y lo peor de su procedimiento quirúrgico es que él no hacía un seguimiento pues posoperatorio, ¿no? Ya hacía su procedimiento quirúrgico y no hacía un seguimiento al caso. Muchos pacientes también morían, si bien es cierto, algunos no, pero muchos morían. Pero fue todo un suceso en su época, ¿no? Y como les digo, que lo llevó hasta obtener un premio Nobel. El doctor Egas Moniz, él era originario de Portugal, allí es en Lisboa, es donde hizo sus experimentos, estos procedimientos quirúrgicos, pero también este procedimiento fue llevado a Estados Unidos por el doctor Freeman y que también lo realizó en Estados Unidos. Aunque ahora nos parece increíble, ahora no se puede hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Que ya lindan con la falta de la ética, ¿no? Y también estamos protegidos, o los seres humanos están protegidos por el protocolo de Helsinki, que prohíbe estas prácticas. Bueno, entonces, eso era eso era antes, ¿no? Ahora, felizmente, en la actualidad, ya no es necesario perforar el cerebro, ya no es necesario ni siquiera exponerlo al ambiente para estudiarlo a fondo. Primero, porque ha surgido esto de la medición de la actividad bioeléctrica cerebral, de las ondas cerebrales, a través del electroencefalograma. Entonces, esta investigación la realizó el doctor Hans Berger en 1920, que fue un médico neurólogo alemán que aportó mucho a estos estudios del electroencefalograma en medicina, sobre todo a pacientes con epilepsia, debido a que podían registrar los ritmos de su actividad cerebral. Para los psicólogos es importante este hallazgo del electroencefalograma, porque también permite medir los ritmos de la actividad cerebral en los ciclos de sueño, en los ciclos de vigilia. Entonces, nos ha permitido el estudio de los trastornos del sueño, y así como también nos ha permitido el estudio de los niveles de conciencia en la vigilia, con la medición de las ondas cerebrales. Pero la ciencia y la tecnología siguen avanzando, y la neurociencia avanza no solamente a pasos, sino diríamos a saltos cualitativos. Entonces, ¿cómo en tan corto tiempo, de manera vertiginosa en las últimas décadas, por ejemplo, ya hablamos de la tomografía axial computarizada, el TAC? Luego tenemos la resonancia magnética funcional, RMEF, que permite ver al cerebro durante la actividad consciente, permite ver su actividad del cerebro y el paciente está consciente. Increíble, pero cierto. Nosotros o los neurólogos pueden ver nuestro cerebro mientras estamos pensando, mientras comemos, mientras estamos desarrollando alguna actividad. Bueno, podemos estar siendo medidos con estas técnicas de neuroimagen. Entonces, estos grandes aportes han permitido conocer un poco más al ser humano. Como hemos señalado al inicio, ¿no? Que la neurociencia la neuropsicología es una disciplina de la neurociencia. Aquí están las otras disciplinas. No hemos considerado ya que también es una disciplina aquí por ejemplo, a la psicobiología. Entonces, dentro de las disciplinas de la neurociencia encontramos a la neuroanatomía, neuroquímica, neurofisiología, neuroendocrinología, neuropatología, neurofarmacología, y encontramos acá al final el objeto de estudio que estamos hoy llevando, neuropsicología. Entonces, pero no solamente estas ramas, también contribuyeron a su estudio otras ciencias, por ejemplo, la biología, la química, la física, la electrofisiología, la genética, la psicología, la antropología filosófica, la epistemología, la genética. Entonces, por lo tanto, no tiene límites para centrar, para hablar, para tratar del estudio del sistema nervioso. Entonces, si nosotros pensamos en aquellas disciplinas que aportan, por ejemplo, para hablar sobre la personalidad,
sobre las bases cerebrales, sobre los procesos cognitivos, sobre el funcionamiento cerebral saludable, por ejemplo. Vamos a señalar algunas, aunque más adelante también. Por ejemplo, la neuroquímica estudia las bases químicas de la actividad neuronal, el estudio de las sustancias transmisoras, de los neurotransmisores, que son aquellos que llevan la información, permiten el paso de la información en el tejido nervioso, mediante los aminoácidos, mediante las proteínas, mediante las hormonas, y cómo se da la sinapsis, que es ese paso de información de una neurona a otra, cómo viaja esa información con su determinada carga eléctrica, ¿no? De una membrana en reposo a otra en acción. Entonces, toda esa actividad está centrada en los químicos que hacen funcionar el sistema nervioso. También tenemos, por ejemplo, la neuroendocrinología, que estudia las interacciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. La neuropatología, que estudia, pues, los trastornos que sufre el sistema nervioso. La neurofarmacología, los efectos de los fármacos sobre la actividad neural. Y así vamos a más adelante señalar algunas otras. Entonces, la neurociencia es la disciplina que se encarga de estudiar la estructura del sistema nervioso. Entonces, por lo tanto, pero también su organización a nivel micro, macrocelular, como ya les dije. Entonces, por lo tanto, hablamos de una neurociencia estructural y de una neurociencia funcional. Entonces, esta pirámide nos va a permitir comprender, algo de la neurociencia estructural. Entonces, aquí, en la base de la pirámide, encontramos al sistema nervioso, Entonces, este sistema nervioso sabemos pues que se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, la médula espinal, y el periférico por el sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático de acción antagónica, que ustedes ya también lo han estudiado. Luego tenemos aquí, siguiendo el sistema nervioso central, la corteza cerebral, la subcorteza, el diencéfalo, el sistema límbico, y hacia este lado los ganglios y nervios espinales. Y llegamos a este punto que el sistema nervioso funciona a través de las células que lo forman. ¿Cuáles son esas células? Son las neuronas y las células glía o las células gliales, que se comunican mediante la sinapsis. ¿Por quién se comunican? Por las sustancias transmisoras. ¿Quiénes son estas sustancias transmisoras? Los neurotransmisores. ¿Quiénes son? Los aminoácidos, las hormonas, las proteínas, los químicos. Finalmente, la parte de menor tamaño, que es el ADN, que forma la estructura genética de cada célula de este sistema. Ahora, eso en cuanto a la neurociencia estructural. Ahora vamos a hablar de la neurociencia funcional. Ustedes van a darse cuenta porque bien claro, según el nombre, dice funcional. Estudia las funciones y la actividad del sistema nervioso. Es decir, si anteriormente, en la pirámide, hablamos de estructura, ahora hablaremos de cómo esa estructura se comunica, cómo esa estructura funciona, cómo se activa en el sistema nervioso. Entonces, mucho de ello lo estudia la psicofisiología, que estudia la relación entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos. Bien, ahora si nosotros hablamos de la actividad nerviosa, a las neuronas sabemos pues que en ellas se da este proceso de la sinapsis, que ya les vuelvo a repetir y ustedes deben recordar, químicas y eléctricas. Esta comunicación se da a través de los agentes químicos, que ya les vuelvo a repetir quiénes son, los neurotransmisores. Entonces, este objeto de estudio, que es la sinapsis, nuevamente podemos explicarlo en el siguiente gráfico. Entonces, aquí tenemos el potencial de acción
las cargas en la neurona cambian su polaridad a positivo. ¿A cuándo? Cuando se produce la sinapsis. El intercambio de información, en este intercambio la sinapsis se da por los cambios de polaridad, tanto dentro como fuera de las neuronas, acá fuera de las neuronas. Entonces, y eso es el potencial en acción. ¿Cómo es el potencial en reposo? Es cuando está sin actividad. Esa actividad, es decir, no hay un estímulo que provoque su acción, entonces está en reposo. Y entonces, el potencial de membranas es cuando hay una carga eléctrica dentro y fuera de las neuronas, entonces se da el potencial de membrana. Entonces, esta imagen nos va a llevar a entender un poco más de ello y podemos señalar en qué proceso se está llevando a cabo aquí. Es esa transmisión química durante la sinapsis. Entonces, ahí nosotros aquí, cuando hablamos aquí más al inicio, ustedes saben que las células, estas neuronas, tienen sus partes. ¿Cuáles son esas partes? Es el núcleo. Ajá. A ver, ¿puedes decir, Mayori, o quién está con el micrófono? El axón, la dendrita. El núcleo. Claro, ajá, nucleosoma, el cuerpo. Bien, entonces eso lo sabemos y eso se está dando aquí, con miles y millones tienen esa formación. Entonces, en el acercamiento, cuando las neuronas se van a juntar, nunca se juntan tanto, siempre están a una distancia considerable. Entonces, así se produce la sinapsis, no necesitan juntarse tanto. En este caso, esta es la química. Como podemos apreciar, las neuronas no se tapan, no se tocan entre sí. Aquí hay un espacio que dejan entre ellas. Este espacio se llama grieta sináptica. Grieta sináptica. Es aquí donde ven estos puntos, se está dando el intercambio de información. Entonces, ¿cómo podemos apreciar ahí como unas moléculas son las que envían? Esas son las presinápticas, estas están enviando acá su información. Y las que reciben la información, ¿cómo se denominan? Es la membrana postsináptica. Entonces, ¿qué están aquí qué está atravesando los receptores del neurotransmisor? Son las sustancias neurotransmisores, captadores, recaptadores. Entonces, ahí se procesa esa información. Entonces, ¿qué información ingresa? Eso depende del mensaje que se envía. Si estamos en una situación de angustia, de alegría, de miedo, entonces ahí determinados neurotransmisores van a entrar en acción. Entonces, este cuadro se refiere a los principales neurotransmisores y su relación que tienen con algunas patologías o psicopatologías. Y vemos, pues, por ejemplo, que la acetilcolina se relaciona, pues, cuando hay deficiencias, ¿no? Con la enfermedad del Alzheimer, y también cuando hay problemas de atención, de concentración, de memoria. La serotonina, cuando hay depresión, bipolaridad, ansiedad, angustia, esquizofrenia, estados de ánimo, ¿no? Disímiles, diferentes, motivación. La dopamina, relacionada con la esquizofrenia, el Parkinson, también con nuestros pensamientos, con nuestro control emocional, con nuestras manifestaciones conductuales. La noradrenalina con la anorexia, bulimia, depresión, ansiedad, angustia, estado de ánimo, motivación. Los aminoácidos que tienen funciones excitatorias y los demás funciones inhibitorias. Vamos a seguir. Entonces llegamos a lo que es la neurociencia cognitiva. Entonces, la neurociencia cognitiva es una disciplina muy importante para nosotros, los psicólogos o futuros psicólogos, ya que se vincula la neurociencia cognitiva con todos los procesos psicológicos relacionados, se vincula con todos los procesos psicológicos relacionados al intelecto, las habilidades, la percepción, la ejecución de las funciones del
del sistema nervioso. Quiere decir que está relacionada a esta neurociencia cognitiva, de ahí su nombre, siempre reconozcan, está relacionado con la parte pensante del ser humano. Entonces, es así, pues, que estudia estos mecanismos neuronales de la cognición humana. Entonces, para ello hace uso, pues, de esta alta tecnología, de la neuroimagen funcional. Entonces, podemos ahí nosotros conocer las manifestaciones de la conciencia, las funciones ejecutivas, las funciones o anomalías que puede tener el intelecto, etc. Entonces llegamos a este otro punto, que son las orientaciones según su mayor o menor énfasis en el estudio del sistema nervioso o en el comportamiento. Pero antes de ello debo decirles, pues, la neuropsicología se inscribe dentro de este ámbito que estamos hablando de la neurociencia, con un abordaje multidisciplinario en su estudio, ¿no? En el estudio del sistema nervioso, porque hemos visto que necesita de otras herramientas, necesita de otras disciplinas para poder explicar a profundidad, para unificar ese conocimiento en cuanto a los procesos neurobiológicos, a los procesos neuropsicológicos, etcétera, ¿no? Que ese conocimiento estuvo un tanto como aislado durante mucho tiempo, o muy ligado a la filosofía, cuando había ese estudio de la mente y del cerebro, y eran dos realidades diferentes antes. Recuerdan, ¿quién estudió eso? Y eso ya lo buscan después, esa relación. Entonces, por lo tanto, pues el estudio del sistema nervioso, de la mente humana, entonces comenzó siendo parte del estudio de la biología y también de la filosofía. Entonces no estuvo exento de concepciones, de prejuicios, de concepciones hasta políticas. Entonces ahí vemos las corrientes filosóficas dualistas, ¿no? que hablaban de esta división. Entonces, teniendo en cuenta eso, dentro del campo de la neurociencia existen dos orientaciones: la orientación no conductual y la orientación conductual. Entonces, ¿según qué? Según su mayor o menor énfasis en el estudio del sistema nervioso o en el comportamiento. La neurociencia de orientación no conductual centra su interés en algún aspecto del sistema nervioso, prestando menor atención a los aspectos cognitivos y comportamentales, con algunas disciplinas que vamos a hablarlas seguidamente. La orientación conductual se preocupa por relacionar el sistema nervioso con determinados aspectos de la conducta y los procesos cognitivos. Y también tiene unas ciencias, unas disciplinas que se incluyen dentro de este grupo. Entonces aquí está de lo que estamos hablando. Entonces, neurociencias conductuales y no conductuales. Entonces, ¿cuáles son las disciplinas o neurociencias no conductuales? ¿Cuáles son? Tenemos a la neurobiología. ¿Qué estudia? Estudia la anatomía, la fisiología, la bioquímica del sistema nervioso. Luego tenemos la neurología. ¿Qué estudia? Estudia el tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. Luego tenemos la neurofisiología, estudia la actividad funcional del sistema nervioso. La neuroanatomía estudia la estructura, igual que la anatomía, pero ya del cerebro, la morfología del sistema nervioso. La neurofarmacología estudia el efecto de los fármacos sobre el sistema nervioso. Entonces, esas son las neurociencias no conductuales. ¿Y cuáles son las neurociencias conductuales? Son las siguientes. Psicobiología, estudia las bases biológicas de los procesos mentales. Psicología fisiológica, estudia los mecanismos neurobiológicos del comportamiento. Psicofisiología, estudia la relación entre los procesos psicológicos y fisiológicos. La psicofarmacología estudia los efectos de los fármacos sobre el comportamiento, como les dije hace un momento, y tenemos aquí a la neuropsicología, que estudia las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior.
Y aquí que no se ve está la neurociencia cognitiva, que estudia las bases neurales de la cognición en sujetos sanos. ¿Mediante qué? Mediante las técnicas de neuroimagen funcional. Entonces, volvemos al campo de estudio que nos involucra. Entonces tenemos a la neuropsicología. La neuropsicología es el campo o área de ¿quién? De la neurociencia, que aborda el estudio del sistema nervioso central en función a sus relaciones con el medio ambiente y cómo este medio ambiente externo lo puede llevar a una deficiencia o a un daño, que si nosotros lo expresamos en términos clínicos, podríamos llamarlo pues a una patología. Entonces, hemos dicho, la neurociencia es tan amplia que en su estudio del sistema nervioso y se ha abierto pues camino con muchas otras especialidades, ¿no? En un objetivo común que es el estudio pues del daño, de la deficiencia, de la patología, de la enfermedad, de la anormalidad y como toda ciencia del comportamiento o de la mente, nuestra psicología, entonces también pues forma parte de este nuevo campo de estudio, la neuropsicología. Entonces sabemos pues y conocemos que la psicología se desarrolla como ciencia en la actualidad y está centrada en un estudio amplio del ser humano, eso lo sabemos, y de las interrelaciones que tiene este ser humano con las fuerzas ambientales. Entonces el ser humano como tal y las influencias, entonces hace que exprese un tipo de comportamiento dado. Y ese comportamiento se va a presentar de estas tres maneras. La cognitiva, un ser humano con habilidades para desarrollar procesos superiores, que le permite al hombre pues aprender, memorizar, expresarse. Entonces por ello es un ser superior. Luego tenemos la parte afectiva, que somos capaces de sentir emociones e incluso estas emociones volverlas a un nivel superior, como sentir amor, por ejemplo. Y la parte conativa, que es la manera como nosotros expresamos nuestra conducta a través también de nuestra motivación, de nuestra voluntad. Entonces, cuando la neurociencia y la psicología encuentran un punto común de estudio, unen esos intereses científicos y encuentran pues distintas áreas para su explicación. Entonces se encuentra con la psicología fisiológica, por ejemplo, que es el estudio de los mecanismos neurales de la conducta mediante experimentos que les dije que antes se hacían con animales. La psicofisiología que también que estudia esa relación entre actividad fisiológica, procesos psicológicos, y tenemos acá la neuropsicología, que es la que a partir de esta unión inicia ya el estudio y comienza a utilizar otras técnicas para tratar válidas, ¿no? Para explicar científicamente la patología del sistema nervioso, la patología del sistema nervioso central, que de ello es lo que se ocupa la neuropsicología. Y vemos acá solamente a manera de introducción, porque toda esta patología lo vamos a estudiar cuando hablemos de etiología del daño cerebral. Aquí solamente es una muestra, por ejemplo, cuando se produce una embolia y cuando una trombosis, ¿no? Y con sus correspondientes secuelas en el campo cognitivo, en el campo afectivo que traen esto a las personas, ¿no? Como una situación discapacitante. Entonces de ello se ocupa la neuropsicología. Entonces, según la Asociación Americana de Psiquiatría, la neuropsicología pues la define, es aquella ciencia que aplica principios de evaluación e intervención basados en el estudio científico de la conducta humana y sus relaciones con el funcionamiento normal, pero también anormal del sistema nervioso. Entonces, estimados estudiantes, acá deben entender ustedes que
Primero nos debemos centrar en aprender a reconocer el sistema nervioso sano, el sistema nervioso central humano sano, que está en desarrollo, que está desarrollado y que está en degeneración. Y luego estudiar todas las alteraciones, luego de que conocemos lo sano, estudiar las alteraciones cognitivas o cognitivas, emocionales y conativas producidas por qué o por quién, por un daño cerebral. Entonces, ese es el objeto de estudio de la neuropsicología. Primero, comprender el sistema nervioso y luego comprender esas alteraciones. Conocer el sistema nervioso sano, cómo se desarrolla, cómo funciona, y a partir de allí conocer también los traumas neurológicos, las lesiones cerebrales, las disfunciones neuronales, los trastornos de personalidad, los síndromes neurológicos, neuropsicológicos, y cómo estos se van a expresar, cómo estos se van a expresar en el comportamiento del ser humano. Entonces, de ello, ahí nosotros vamos a estudiar todas esas patologías, las infecciones cerebrales y todo ello. Entonces, si nosotros vamos a un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Redundando, este niño de 4 años tiene un déficit motor, por eso por ello le están dando ahí una rehabilitación. Tiene un déficit motor producido por un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, ese traumatismo le ha producido una lesión cerebral, pero ¿cómo saber qué áreas realmente han sido dañadas en este niño y qué dificultades presentará? Además de lo que ya estamos observando, un déficit motor manifiesto en su comportamiento. Podríamos nosotros suponer que será así para toda la vida, que mejorará, pero a veces en neuropsicología ya no es válido tantas suposiciones, tantas especulaciones. Entonces el neuropsicólogo que tiene que hacer es identificar en un diagnóstico qué áreas cerebrales han sido dañadas. Entonces para ello va a utilizar esas técnicas de la neuroimagen, pero también otras, va a aplicar el método científico, esas técnicas especializadas que hemos dicho que han surgido a partir de la década del 90. Esas técnicas de la neuroimagen, entonces, pueden ser de dos tipos: las que muestran las estructuras, entonces serían las estructurales, y las otras que muestran la actividad cerebral, que serían las funcionales. Dentro de las estructurales podríamos señalar a la tomografía axial computarizada, el TAC, y dentro de las funcionales, la resonancia magnética funcional, por ejemplo. Pero también vale decir aquí que para ser neuropsicólogo ustedes tendrían que estudiar una especialidad de 2 años de neuropsicología. Entonces a través de ello nosotros podemos, pues, se puede conocer qué área ha sido dañada, qué posibilidades hay de rehabilitación, porque a través de la plasticidad neuronal, sobre todo en estos primeros años, hay muchas posibilidades de recuperación debido a la plasticidad neuronal. Entonces, estas técnicas de neuroimagen nos van a facilitar el diagnóstico. Entonces, cumpliríamos ese primer objetivo de la neuropsicología, que es el diagnóstico, el diagnóstico. Entonces, pero debemos también tener cuidado que este diagnóstico no solamente es a través de esos instrumentos, sino para poder analizar directamente el comportamiento de los pacientes y saber, ¿no?, de qué lesión estamos hablando, cómo vamos a tratar más adelante en el niño, por ejemplo, en ese es nuestro ejemplo, cómo vamos a tratar ese déficit motor que tiene ese infante, si es que ha habido muerte neuronal, si esto está influyendo en su sistema motor, qué sucede en su lóbulo frontal, en su circunvalación, por ejemplo, qué sucede acá, qué sucede en las otras circunvoluciones prefrontales, en los ganglios, en el tallo cerebral, en el cerebelo. Por ejemplo, sabemos que el tallo cerebral está ligado, no conectado con la médula espinal. Entonces, todos esos conocimientos nos van a servir para un adecuado diagnóstico.
Pero aparte de esas técnicas y que nos ayudan, no podemos dejar de utilizar estas técnicas de exploración básicas para el diagnóstico y que nos diferencian de otras especialidades. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De la anamnesis psicológica en primera instancia y en segunda instancia ya de las técnicas de la entrevista a profundidad y de la observación. Entonces, la anamnesis psicológica persigue la historia de vida del paciente, entonces, y nos puede aportar muchos grandes hallazgos para la práctica. Luego también la observación es la mejor arma que tiene el psicólogo para identificar síntomas, afecciones físicas. Y por último, pues, aparte de una entrevista a profundidad, también podemos conocer, pero hay un instrumento muy importante aquí, que son las baterías o test neuropsicológicos. Esas baterías ustedes la van a conocer, que son especialmente para estos problemas de la neuropsicología, problemas neuropsicológicos. Esas baterías nos van a permitir medir todos los procesos cognitivos y superiores del sistema nervioso y son un complemento ideal pues para un diagnóstico adecuado. Entonces, otro objetivo, entonces es el primer objetivo, es el diagnóstico. Segundo objetivo es el de la neuropsicología, es el terapéutico. Entonces, nos referimos pues al tratamiento, es la terapia, ¿no? Ya que una vez llegada a la conclusión del diagnóstico, podemos encontrar un tratamiento idóneo para dicha patología. Entonces, el tratamiento juega un papel muy importante en la capacidad de reacción, en la capacidad de respuesta del sistema nervioso central, ¿no? Y también al daño cerebral, esa capacidad de respuesta al daño cerebral. Sus interrelaciones con el medio externo son las que al final pondrán las bases, pondrán los cimientos de la restauración del tejido neuronal. Entonces, dando pie a lo que hace un momento les decía, a la neuroplasticidad, es decir, a la plasticidad neuronal. Entonces, el tratamiento será responsable de la capacidad de adaptarse al cambio, a un nuevo cambio del cerebro, ya que tras una lesión cerebral, el cerebro debe reacomodarse, debe volver a crecer, volver a funcionar. Entonces, en la rehabilitación neuropsicológica, el tratamiento cobra vital importancia en este momento de flexibilidad, de curación en la zona dañada. Pero vamos a ver también, no sé si más adelante, que esto es una labor interdisciplinaria. Entonces hablamos pues que es interdisciplinaria y por lo tanto aquí está la labor del neurólogo y la labor del neuropsicólogo. Entonces, ¿qué es lo que hace el neurólogo? El médico examina las funciones vegetativas, las funciones sensoriales, las funciones motoras, las examina. Entonces, y el neuropsicólogo es el encargado de evaluar las funciones cognitivas para lo que se refiere, lo que necesita, pues es un proceso largo, exhaustivo, como ya les señalé más anteriormente, ¿no? Es un proceso muy detallista, muy exhaustivo. El neurólogo va a ser responsable de los tratamientos farmacológicos y mientras tanto el neuropsicólogo va a ser el encargado, se va a preocupar en programar, administrar tratamientos de rehabilitación cognitiva de las funciones mentales dañadas. Entonces ahí cada uno en su área, cada uno cumpliendo su labor. Entonces llegamos a este punto que son cuáles son las características de la neuropsicología, cuáles son esas características que permiten pues diferenciarla, ¿no? Entonces el primero es, como su mismo nombre lo indica, es el carácter neurocientífico. Aquí ya nosotros hemos dicho ya, este es un campo un tanto más científico de lo que podría ser otra rama, ¿no? La neuropsicología es una neurociencia conductual. Utiliza el método científico. Entonces, ¿para qué? Para el estudio de qué? Ahí estamos viendo del cerebro.
del cerebro y lo hace mediante diversos procedimientos, pero sobre todo utiliza el análisis hipotético deductivo. El método analítico inductivo quiere decir que parte de lo particular, de una parte para llegar a un todo. Entonces, para tener este carácter neurocientífico, pues se han realizado experimentos, se han sido comprobables, las variables han sido manipuladas, controladas, y por lo tanto sus resultados han sido extrapolables. Luego, la neuropsicología estudia las funciones mentales superiores. ¿A qué se refiere? A que específicamente trata los procesos cognitivos superiores, pensamiento, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, percepción, motricidad. También estudia las consecuencias, ¿no?, del funcionamiento cerebral sobre la conducta emocional. ¿Está el alumno Martínez? Sí, doctora, sí estoy conectado. Bien. Asimismo, trata preferentemente las manifestaciones del córtex cerebral asociativo. Aquí hay dos razones que justifican este hecho. En primer lugar, sabemos también, ¿no?, ya que también les mencioné, la corteza asociativa es la principal responsable de los procesos cognitivos superiores. En segundo término está que es una zona muy susceptible de resultar dañada cuando hay un accidente, ¿no? Entonces, si esta área se daña, afecta los procesos cognitivos. También de otras áreas, por ejemplo, otras áreas del encéfalo, por ejemplo, el cuerpo calloso, que también lo vamos a ver ya hemos dicho en la siguiente, vemos ya imágenes, tálamo, ganglios basales, la amígdala cerebral, el hipocampo, el cerebelo, todos ellos también tienen implicaciones sobre la conducta, por lo que si se lesiona una de esas partes, afecta las funciones mentales superiores, pero no solamente las funciones mentales superiores, sino nuestra regulación, nuestra actividad emocional. Luego, la otra característica es que estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Aquí nosotros podemos hablar de una neuropsicología básica y de una neuropsicología clínica. La neuropsicología básica aborda el estudio de las relaciones entre la cognición y el cerebro en sujetos sanos. En la neuropsicología clínica estudia las consecuencias de ese daño cerebral sobre la conducta, sobre los trastornos, por ejemplo, trastornos del pensamiento, que vamos a tratar también, síndrome disejecutivo, que lo vamos a tratar, afasias, amnesias, agnosias, apasias, apraxias, alteraciones neuroconductuales. Todo ello lo vamos ustedes ahorita no digan, uy, esos son términos que nos desconocemos, pero luego ustedes van a conocer todo ello, van a ver, porque son como patologías nuevas, ¿no? Entonces, de ello se encarga, estudia las consecuencias que se manifiestan con esas patologías. Luego utiliza modelos humanos, es otra característica. La neuropsicología, pues, coexiste también con la neuropsicología de otras especies, porque otras especies también tienen otros mamíferos también tienen cerebro. Entonces, pero cada uno tiene su propia especificidad. En primer lugar, existen dificultades deontológicas, ya que a veces no es posible en el hombre, en el humano, como les decía, eso por el protocolo de Helsinki, etcétera, en nuestros tiempos no es posible, por ejemplo, inducir lesiones experimentales del sistema nervioso en humanos, eso no se puede hacer, esos experimentos, ¿no? Salvo en situaciones excepcionales donde hay que recurrir a la neurocirugía terapéutica. Entonces, y en segundo lugar, porque la cognición animal y humana no siempre son extrapolables, ¿no? Por ello el hombre es un ser superior, porque a su cerebro se ha desarrollado de modo tal, pues, que no se puede extrapolar los resultados obtenidos mediante un experimento en un cerebro animal, no se puede extrapolar al humano, ya que los procesos cognitivos de los humanos son cuantitativa y cualitativamente superiores, diferentes a los de otra especie.
Entonces, ¿por qué? Por la proporción, por la extensión que tiene la neocorteza. La neocorteza que es pues superior a lo que tienen otras especies, ¿no? Y luego el carácter interdisciplinar, esto que les venía diciendo hace un momento. En sus inicios, la neuropsicología surge como una especialidad autónoma, pero gracias a los aportes procedentes de otras disciplinas, como por ejemplo la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la neuroradiología, la medicina nuclear, la psicología experimental, de que hablamos tanto, la farmacología y la psicología cognitiva. Entonces, eso permite haber forjado las bases teóricas de la neuropsicología, pero el trabajo que realiza el neuropsicólogo es interdisciplinar. ¿Por qué? Porque ejerce su actividad dentro de un ámbito también interdisciplinar. Atienden el daño cerebral, pero junto a otros profesionales, como por ejemplo los neurocirujanos, neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, los psicólogos clínicos, los neuropsiquiatras, los trabajadores sociales, etc. Por ello, tanto su campo de estudio como su campo de acción tiene un carácter interdisciplinar. Bien, eso ha sido el tema del día de hoy. A ver, pueden decirme, comentarios acerca del tema. No les voy a preguntar pues qué partes, porque esto necesita estudio, pero sí díganme un comentario, qué expectativas tienen del curso, qué les ha parecido. Necesito algunos comentarios mientras descansa mi garganta. A ver, Brian, y luego Claudio. Bueno, siempre cuando, por ejemplo, llevamos el curso en el ciclo anterior de psicobiología y ahora de neuropsicología, sabía más o menos que tenía una relación, bueno, más o menos no tiene una relación lo psicológico con la parte física también, pero me ponía a pensar de que, por ejemplo, no, en mi consultorio no le iba a decir a mi paciente, no, bueno, tienes ansiedad porque tu corteza prefrontal y que de repente te faltan neurotransmisores y cosas así, pero creo que con estas clases también estoy entendiendo más el por qué la importancia de estos procesos, o sea, de la parte física, el por qué también es importante reconocer las estructuras de nuestro cuerpo para saber qué cosas no están funcionando correctamente en el caso de una patología. Y pues la expectativa que tengo es que para finalizar el ciclo ya tenga una mayor visión de todos estos campos y de todas estas ramas que, aunque son muchas, creo que se relacionan muy bien al momento de estudiar nuestro sistema nervioso. Que es básico para un psicólogo el conocimiento. Justo la práctica es, porque es importante para el psicólogo saber de neuropsicología, esa es la práctica. A ver, Brian, el otro estudiante que había levantado la mano. Sí, doctora, buenos días. Bueno, comparto lo mismo que mi compañero Brian, y la verdad que la neurociencia es una disciplina muy grande, ¿no? Y algo nuevo, escuchar palabras nuevas realmente, que nunca había escuchado, me quedaba como que intrigado. Creo que muchos de nosotros nos hemos quedado sorprendidos con algunas palabras que hemos escuchado, al menos en particular yo nunca en mi vida había escuchado esas palabras. Y bueno, poder aprender un poquito más, ¿no?, acerca de la neurociencia y la neuropsicología, ya que nos va a servir más adelante para poder ponerlo en práctica, ¿no?, con nuestros pacientes y todo eso. Para dar sobre todo un adecuado diagnóstico. Un adecuado diagnóstico. Que tú no le digas al paciente tienes esto, pero ya tú tienes un diagnóstico científico, sabes qué partes probablemente tenga un daño, una lesión, así. Ajá, para poder validar nuestro diagnóstico técnicamente, ¿no? Y van a ver cuando estudien baterías neuropsicológicas cómo estas son diferentes a los test que ustedes conocen. A ver, claro. A ver, Rosa María y luego Marta. Doctora, yo quería hacerle una pregunta en realidad. Es que siempre tengo como la curiosidad de saber qué sucede cuando, por ejemplo, el psiquiatra da un diagnóstico o un neurólogo
y el psicólogo no concuerda o da otro diagnóstico con las pruebas que él ha hecho. ¿Qué sucede en este, o sea, se pueden presentar este tipo de casos y qué sucedería? Aquí en la actualidad está sucediendo de que al psicólogo lo tienen como de lado. El neurólogo cree tener toda la razón y eso ha sido, no sé si eso hasta está siendo ya tratado por el Colegio de Psicólogos, porque lo están tomando como un profesional de segunda, que solamente es un complemento, y siempre como el psiquiatra ha estudiado medicina, se ha especializado de pronto en neurólogo, ha estudiado más, entonces siempre ese cliché pues del que el médico sabe más, entonces lo que él dice es lo último y quizás porque ha estudiado un poco más a profundidad también, entonces ahí tiene que ver mucho la formación del psicólogo, porque si tú al psiquiatra le conversas con él y le planteas fundamentos científicos, así esta parte, esta otra detallada, entonces vas a tener una autoridad para poder confrontar o para poder intercambiar opiniones. Pero si tú desconoces a cabalidad las funciones y la estructura cerebral, y él te dice, no, esto y otro, en 2 palabras a ti te deja callada. Entonces, para ello, tú debes, o todos, ¿no? Deben esforzarse en tener un mayor conocimiento acerca de esto y siempre, pues, tratar también, ¿no? Sino tratar de fundamentar su posición frente a un diagnóstico del psiquiatra, porque siempre tiene que ser una labor interdisciplinaria. Entonces, pero si uno no está bien formado, como creo que a ustedes ya ni, porque he comenzado rápido, porque pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, yo al otro salón creo les dije, si ustedes no se forman bien y se dedican a copiar, por ejemplo, después, ¿no? Y piensan, ah, no, yo después copio, pero ¿qué tipo de profesionales van a ser ustedes que cuando se presenten ustedes a un concurso de una plaza, otro va a tener mejor competencia porque estudió y ustedes van a estar en desmedro? Entonces, por ello les recomiendo, ¿no? Tomar un poquito de interés, de mejorar, y no solamente por ustedes como futuros profesionales, sino porque ustedes van a tratar con seres humanos, entonces no con objetos, y a esos seres humanos hay que darle pues el diagnóstico adecuado, el tratamiento adecuado, la rehabilitación adecuada. Entonces por ello es bien, eso es una carrera de ciencias de la salud y como tal debemos darle pues la primacía que esta demanda, ¿no? Y eso depende de cada uno, ¿no? Yo voy a hacer o sea, llevarlo a cabo con la mayor didáctica posible para que puedan ser entendible y ustedes puedan captar la esencia y luego pueden ampliar también. A ver, Marcia. Sí, doctora, concuerdo con todo lo que nos ha indicado y aparte del curso de ahora que estamos llevando, es un curso es nuevo, pero como que es como secuela de lo que es psicobiología, ¿no? Entonces, ahora estamos llevando lo que es neuropsicología y vamos a llevar estos temas más a profundidad. Hemos escuchado palabras nuevas que después vamos a entenderlas con mucho más énfasis. Al final ustedes van a conocer bien todos esos términos. Claro, pero la primera clase de hoy me quedó todo muy claro, doctor. Muy bien, Marcia. Noemí, Rosalinda. Noemí. ¿Me escucha, profesora? Buenos días. Ujú. Quería hacerle una consulta sobre, por lo que estábamos hablando, eso de parte del cerebro, todo. Cuando una paciente haya sufrido convulsión cuando era niña, cuando ya está adolescente, ¿puede sufrir alguna trauma o algo traumático para la que pueda dañar algún como cambio de personalidades, algo? O al Sí, momento o que sea, haya sufrido convulsión. esa convulsión también es producto de un daño, de un daño cerebral. Entonces ahí es como que las neuronas se disparan entre sí, como que entran en una guerra, se disparan, entonces sí va a tener sus secuelas y probablemente en su comportamiento, sobre todo manifestación y también en el aspecto cognitivo y comportamental de todas maneras.
Pero cuando era niña creo que a veces dan un tratamiento para que no pueda sufrir, pero ¿qué pasa si esa niña no haya sufrido, no haya No, tratado o algo? en ese caso tiene que haber, o sea, tú como si es tu familiar o conoces a esa persona, tienes que recomendarle que retome ese tratamiento, que no debió dejarlo. En esos casos no se deja el tratamiento. Por ello, quizás ha dejado su tratamiento y ahora se muestra cambios ya notorios en su personalidad, en su comportamiento. Entonces tú recomiéndale eso, que retome. Ok. Gracias, doctora. A ver, Merino, y luego baja la mano, Rosalinda. Bueno, yo tengo un montón de expectativas en este curso ahora que hemos tenido la información. Es mucho lo que tengo que investigar porque en realidad no todo, o sea, no todo hemos llegado al final. Entonces, creo que varios hemos quedado así porque como es algo nuevo No, me y bueno, parece y un tanto así que digan, uy, tanto tengo que estudiar, tanto tengo que sí, hay bastantes términos que igual tengo que investigar porque no lo sé y conceptos también. Pero todo eso sí, pues está bien, pero también vamos a tratarlo, todo. Ujú, claro, por Pero partes. yo Y sé que bueno, ustedes son bien, tienden a la investigación, sí. eh, y creo que esto también nos va a ayudar para nosotros, bueno, como dijo Brian, no le vamos a dar algo técnico a nuestros pacientes, pero tal vez para poder entender más o menos, algunos pacientes necesitan fármacos mientras que llevan la terapia. Entonces, esto va a hacer que nosotros podamos entender qué fármacos van a llevar y esto ir en paralelo con las sesiones que vamos a tener. Ujú. Bien, bien, Merino. Marjorie. Bueno, mis expectativas sobre el curso es aprender cada uno de los términos que se han mencionado. Como usted lo ha dicho, son muy amplios, pero sé que poco a poco vamos a ir aprendiéndolos. Además de que siempre me ha interesado por saber qué pasa en el cerebro exactamente o por qué una persona, por ejemplo, cambia de humor o para validar científicamente nuestra terapia, ¿no? Ya no explicarle simplemente que fue a simple observación, sino algo más científico, más evaluado. Con fundamento científico, para que tú conozcas, al menos conoces y eres más acertada. Bien, Marjorie. George Steven Cartier. Buenos días, profesora. Bueno, buenas tardes ya. Un gusto volver a tener clases con usted. Mis expectativas con respecto al curso, bueno, espero simplemente aprender todo lo que pueda para seguir formándome como profesional. Y este curso lo esperaba porque hace no mucho vi una conferencia donde decía que todo lo psicológico tiene una unión muy fuerte con lo biológico. Y espero que el curso me pueda ayudar a revelar si eso es cierto o no. Muy bien, George Steven. Jessica. Doctora, buenas tardes nuevamente. La verdad, doctora, yo también estoy bastante entusiasmada con el curso. De hecho, que hay bastante por aprender, pero hay algo que me preocupa también y me gustaría que usted nos pueda ayudar. De repente mis compañeros comparten también la idea. He entendido de que una base importante para poder entender este curso es conocer bastante de psicobiología. Y ese fue un curso que nosotros de verdad lo llevamos bastante rápido. Y no tenemos la base que necesitamos para poder seguirle el ritmo que tenemos. Yo quería preguntarle qué libros o qué material usted nos puede recomendar para nosotros buscar de una manera y poder reforzar ese curso que en realidad, como le digo, no llevamos como deberíamos haberlo llevado y ustedes saben que al final nosotros corrimos. Entonces es preocupante de pronto que usted nos vaya a comentar varios términos que nosotros debemos haber conocido, pero que en la práctica desconocemos. Y no por falta de interés, sino que realmente hay material que no sabemos dónde buscar. Entonces nos gustaría que usted nos pueda ayudar en ese aspecto, nos pueda dar la guía para nosotros poder buscar de manera autodidacta ese tipo de material y poder avanzar en su curso como debe ser, porque de hecho que
es bastante información y creo que a todos los que elegimos esta carrera nos apasiona mucho conocer y las neurociencias es algo que por sí es muy, muy bonito. Entonces, ayúdenos en ese aspecto, se lo voy a agradecer bastante. Aunque ahora, si ustedes agarran un buscador científico, ahí hay cualquier cantidad de información que puedan encontrar, ¿no? Por ejemplo, en Ardila, por ejemplo, es un libro de psicología fisiológica muy importante, de Rubén Ardila. Ahí, con ese autor es didáctico y comprensible. Puedes leer ese libro. Y respecto a, entonces, cuando yo les digo algunas cosas en mi explicación, yo digo, sí, pero ellos ya lo saben, entonces ustedes deben también decirme, pues no, no hemos llevado, recién yo sé esto, ¿no? A veces por también cumplir todos los puntos, porque a veces este curso es tan amplio que hoy día nos da, porque yo he corrido un poco, porque en el otro salón me faltó tiempo, entonces me ha sobrado tiempo, pero va a haber días en que me va a faltar tiempo, porque es amplio el tema. Pero siempre entonces ustedes díganme en el momento, díganme, podía reforzarme esa parte que no le he llevado bien o algo. Yo pensé que han llevado pues como se debe, ¿no? El curso. Entonces, ¿alguna otra pregunta o alguna otra opinión? Todo está claro. Garibay, ¿está? Garibay. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, la verdad, doctora, yo estoy muy emocionada también porque es un curso que estamos llevando ya sobre la carrera y también que usted nos enseñe. Me da mucha felicidad también. Y pues sí, entendí muchas cosas hoy día y pues también, como dijo mi compañera María José, hay muchas cosas que también tengo que investigar. Bien. Bien, entonces, por hoy vamos a terminar, pues, porque yo he tenido temprano, no crean, desde las 7 de la mañana estoy aquí con otro curso, 7 de la mañana y luego ahorita con ustedes. Estoy teniendo más, como les digo, siempre tengo más horas de las que debo tener que otros docentes, ¿no? Pero a mí me gusta esto, siempre la docencia me ha gustado bastante y también me dedico mucho a esto. También tengo es que también yo tengo mi otra profesión de licenciado en educación, entonces eso me hace que quizás tenga una didáctica, pueda llegar a ustedes y espero que sea así. Cuando no sea así, también ustedes díganme aquí esto no es así, o repita o algo, levante, por eso le dije el primer día, hoy es el primer día, a la primera hora les dije, tienen activos sus micrófonos, pregunten o levanten la mano, siempre, si voy demasiado rápido, díganme, está yendo demasiado rápido, cualquier situación estoy para atenderlo. Entonces, el día de mañana nos vemos a las 10:45. ¿No? Esa es la hora de la clase, 10:40. Doctora, sí. Quisiera hacerle una pregunta más. He visto que en la plataforma no está el material con el que usted ha trabajado el día de hoy. Ya. Quería saber cómo iba a ser. Sí, ahorita lo cuelgo, es por falta de tiempo, como les digo. 10:45 termino con sexto ciclo y comienzo con ustedes por eso. Ahorita lo cuelgo. Ya. Yo pensé gracias que por hacerme acordar. lo iba a subir. Ya. Entonces, solamente por hoy estamos terminando a esta hora. Ya para la próxima, ustedes me van a decir ya termine, porque a veces los de la plataforma también se van a almorzar y a la 1 no cortan, sigue. Ya, entonces nos vemos mañana. Ya, hasta mañana. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, doctora. Gracias. Muchas gracias.
Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.